ingresen al círculo de la pobreza. Entonces los salvadoreños, nuestros connacionales, nuestros compatriotas, van a buscar nuevos derroteros, van a buscar un país que les permita trabajar, recibir ingresos y salir adelante. El Salvador no se los está permitiendo. En mi opinión, ese fue un acuerdo espurio, siguiendo una posición genuflexa, que es la que ha caracterizado al gobierno de El Salvador en todo este tiempo. No estoy hablando de los gobiernos anteriores, estoy hablando del gobierno de Nayib Bukele. El gobierno de Nayib Bukele ha sido un gobierno genuflexo, que se ha rendido ante los intereses estadounidenses, particularmente del gobierno Trump. Las posiciones de la canciller en la OEA lo revelan. Siguiendo la narrativa del gobierno Trump, El Salvador rompió relaciones con Venezuela y retiró su personal diplomático y expulsó al personal diplomático de Venezuela en El Salvador. Siguiendo la narrativa de Trump, las relaciones con Nicaragua son relaciones accidentadas. Hay que recordar que Nayib dijo que no iba a invitar al presidente Daniel Ortega de Nicaragua al acto de toma de posesión porque consideraba de que se trataba de un dictador y que él no apoyaba a dictadores. ¿Pero qué es lo que ha hecho? Actuar en forma autoritaria. En esta crisis no hay mayor dictador que Nayib. Su posición entonces frente a los Estados Unidos ha sido una posición genuflexa. ¿Y cuál es el beneficio que hemos obtenido de eso? La canciller dice que El Salvador considera a los Estados Unidos como un socio confiable. Ok, me parece que es bueno considerar a Estados Unidos como un socio confiable, tomando en cuenta que la tercera parte de su población vive y trabaja en los Estados Unidos. Y que las remesas familiares que envían los salvadoreños que residen y trabajan en los Estados Unidos corresponde a un poco más del 20 o 20 y pico % del PIB y mantiene a flote la economía nacional, la ha mantenido a flote en los últimos años. Pero ¿qué hemos recibido de parte de Estados Unidos hoy con el gobierno de Nayib? Fíjense bien, ¿qué hemos recibido del gobierno de Estados Unidos hoy con el gobierno de Nayib? La cancelación del TPS. Nayib dice, es que el TPS se canceló con el gobierno de Sánchez Serén. Sí, pero es hasta en el gobierno de Nayib que el TPS ha sido cancelado definitivamente después de que el juez de apelaciones aceptó una demanda del gobierno Trump para que el TPS fuera cancelado y poder proceder a las deportaciones de los beneficiarios del estatus de protección temporal. Eso ha sido en el gobierno de Nayib. En mi gobierno y en el gobierno de Sánchez Serén, el TPS fue renovado. En mi gobierno fue renovado 2 veces, en el gobierno de Sánchez Serén fue renovado 1 vez. En el gobierno de Nayib se ha cancelado el TPS y estamos por esperar la deportación de miles y miles de salvadoreños que no van a poder seguir gozando de ese beneficio migratorio. ¿Qué ha hecho Nayib para echar atrás esa decisión? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Y lejos de eso, la nueva embajadora, Milena Mayorga, acaba de decir en El Salvador recientemente en una entrevista que tuvo con la YSKL de que el gobierno salvadoreño está creando las condiciones para que todos aquellos salvadoreños que viven en el exterior y que quieren regresar al país puedan regresar, porque hay más seguridad, hay empleo y hay inversiones y oportunidades de trabajo. Mentiras, eso no es cierto. Eso no es cierto. Me cuesta creer que los salvadoreños que se han visto beneficiados con el TPS quieran regresar a El Salvador si no van a encontrar ni seguridad, ni empleo, ni oportunidades de desarrollo económico y social, que en estos momentos sí las tienen en Estados Unidos.
Entonces, ese es el resumen de la política exterior salvadoreña. Mauricio Funes, mira lo que nos están mandando aquí ahorita y quieren ver cuál es tu lectura, porque dicen que hace unas horas ha salido publicado de que el expresidente también, mira, de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, tiene que enfrentar, dice acá, el juicio penal por presunto lavado de dinero y otros crímenes que se le están dando. Y también nos dicen acá que a dónde es que va a llegar ese caso. Es porque ahorita está en el contexto de las elecciones, tiene que ver con la campaña electoral. ¿Cuál es tu lectura de eso? Y también nos dicen acá, mira, Mauricio Funes de Ottawa. Mauricio Funes es ya un expresidente que tiene récord, tiene más de 6 órdenes de captura, algo que nunca antes se había visto. ¿Hacia dónde va eso? ¿Qué se puede leer detrás de eso? ¿Por qué está saliendo ahora en algunos periódicos? Y también te dicen acá que cómo se lee de que ya van varios meses y que las alcaldías no han recibido eso que le llaman el FODES, que son fondos que por ley les pertenecen. De ahí que el país en ciertas áreas ha sido paralizado por algunas alcaldías. Por ahorita esas serían unas 3, 4 preguntitas. Mauricio Funes, adelante. Hay una pregunta que formularon antes y que no me refería a ella, y es que se sostiene que cómo es eso de que hay crisis económica en el país y El Salvador, de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva, el gobierno de El Salvador ha tenido a disposición más de 3.000 millones de dólares provenientes de la emisión de letes, CETES, la colocación de bonos del Tesoro Público en la Bolsa de Valores en Estados Unidos, donaciones y préstamos internacionales. Bueno, la cifra es mayor, quiero decirlo, la cifra es mayor. El gobierno Nayib Bukele ha tenido a su disposición más de 7.600 millones de dólares entre enero y agosto de este año. ¿De dónde salen esos 7.600 millones de dólares? Más de 3.000 millones de dólares de la recaudación tributaria y de ingresos corrientes. Es cierto que ha caído la recaudación tributaria como resultado de la crisis, pero el gobierno ha logrado recaudar más de 3.000 millones de dólares. No es que la recaudación haya sido cero, la recaudación ha caído. Y según el Ministerio de Hacienda, entre abril y diciembre esperan una caída de unos 900 millones de dólares en términos de recaudación tributaria, lo cual, a juicio de algunos economistas, no es una cifra realista, sobre todo porque la economía ya se abrió y de alguna manera las actividades productivas están comenzando a funcionar nuevamente. Es decir, está funcionando nuevamente el turismo, está funcionando la industria manufacturera, están funcionando el sector de servicios, está funcionando el comercio, está funcionando la agricultura. Pero bueno, los economistas independientes del gobierno consideran que la recaudación tributaria podría haber caído en unos 600 o 700 millones de dólares entre abril y diciembre de este año. Aún así, El Salvador, el gobierno de El Salvador, está recaudando un promedio de 300 millones de dólares mensuales. Es decir, hay recaudación tributaria, a pesar de la crisis económica que se vive, a pesar de la caída de los ingresos tributarios productos del COVID-19. Los cálculos que se han hecho es que en términos de ingresos corrientes y recaudación tributaria, el gobierno ha tenido disponible más de 3.000 millones de dólares. Más de 3.000 millones de dólares. Si a esto le agregamos la emisión de letras del Tesoro Público, que es deuda de corto plazo, la emisión de certificados del Tesoro Público, que también es deuda de corto plazo, por lo general deuda para un año. Bueno, el Banco Central de Reserva tuvo que
bajar los depósitos que los bancos mantienen en el Banco Central de Reserva para proteger los depósitos de los ahorrantes. Tuvo que bajarlo para que los bancos tuvieran recurso adicional para comprar las letes y los CETES que el gobierno estaba colocando. Pero bueno, ha recibido una cantidad importante de dinero en concepto de letes y CETES, que es deuda de corto plazo. Y ha además recibido la autorización de la Asamblea Legislativa para endeudarse por más de $3.000 millones. Y de esa autorización, el gobierno se ha endeudado colocando $1.000 millones en la Bolsa de Valores, y además de eso ha adquirido préstamos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Centroamericano de Integración Económica, con el BID y con una agencia de Japón. Eso le ha dado al gobierno más o menos unos $1.700 millones. Es decir, el gobierno ha tenido a su disposición entre enero y agosto de este año cerca de $7.600 millones. Es decir, tiene dinero para pagar sus deudas, tiene dinero para cubrir el gasto corriente, tiene dinero para pagarle a los alcaldes a los que le debe 5 meses de FODES. Y esto no es algo que dependa de la voluntad del gobierno. Esto es por mandato constitucional. Hay una ley que establece que el gobierno tiene que transferir una parte de su presupuesto al Fondo de Desarrollo Social, al Fondo de Desarrollo de las Alcaldías, y ese dinero las alcaldías lo utilizan tanto para las inversiones que realizan para sus programas de desarrollo comunitario como para el pago de salarios. La misma ley del FODES en su artículo 8 establece que las alcaldías pueden utilizar hasta un 25% el FODES para el pago de salarios, que es justamente lo que están reclamando en estos momentos. Dinero hay, ¿por qué no se lo quieren pasar? Además, aprobaron un préstamo del BID, aprobaron la asignación presupuestaria de ese préstamo, donde le están destinando a las alcaldías un poco más de $70 millones para el FODES. ¿Por qué no se lo dan? ¿Por qué no se lo dan? Además de eso, los salarios que no han pagado, dijeron que iban a pagar este día, y no sé si al final lo han hecho, no he tenido conocimiento de eso, pero dijeron que iban a pagar al menos el salario del personal administrativo de la Asamblea Legislativa, y iban a dejar para después el salario de los diputados y de los asesores. Pero ¿por qué atrasarles el salario si es obligación del gobierno provisionar del presupuesto los fondos o los recursos destinados para salarios que están contemplados en la ley de salario? Es obligación del gobierno hacerlo. El gobierno y el ministro de Hacienda puede cometer un delito al no pagarles a los trabajadores del Estado, sean estos del Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa o del órgano judicial, porque su obligación es provisionar esos recursos que están establecidos en la ley de salarios. Además, han tenido la plata para ello, tanto proveniente de la recaudación tributaria que han logrado colectar en estos meses, como de la emisión de CETES, letes, del endeudamiento externo y de la colocación de títulos valores o de bonos, en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Entonces, yo quería aclarar eso porque en la pregunta que tú me hacías, que me trasladabas de alguien de Maryland o no sé dónde, decía, ¿cómo es que si tienen dinero están hablando de crisis? Es que son dos cosas completamente diferentes. La crisis, la recesión económica, oficialmente se da cuando en 2 trimestres consecutivos hay una caída de la producción, hay una caída de la inversión y hay